Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Espero que ustedes junto a su familia se encuentren muy bien. El tema para esta clase es fluidos, por lo tanto su objetivo es explicar las propiedades de los fluidos según el modelo corpuscular. Recordar, ¿no es cierto?, que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Nosotros vamos a ver fluidos. Los fluidos solamente son el líquido y el gas. Los fluidos tienen características como la densidad y el peso específico, y también los fluidos se les puede medir la presión. Esto lo estudió Arquímedes y Pascal. ¿Qué características tiene la materia? Los tres estados de la materia. Por ejemplo, los sólidos, las partículas se encuentran más unidas por el hecho de que las fuerzas intermoleculares es mucho mayor. Eso hace que mantengan una forma definida, pero que no se pueden comprimir. Los líquidos, ya sus partículas se van a encontrar mucho más separadas. Las fuerzas intermoleculares es menor al sólido. Por esta razón va a poder fluir porque esta fuerza no las mantiene las partículas fuertemente unidas. Por el hecho de que ya tenga menos fuerza intermolecular les va a permitir fluir. Y no se pueden comprimir, es muy poquito, por lo tanto yo no voy a variar el volumen de un líquido al comprimirlo. Es como que usted tiene una taza con agua y con la mano trata de comprimirla, ¿y qué va a hacer? Que el agua se rebalse, pero no se va a comprimir. Y por último, el estado gaseoso, las partículas están mucho más separadas. Significa que estas fuerzas intermoleculares llegan a ser nulas. Por lo tanto, estas partículas se van a mover en todas direcciones y eso hace que sean fluidos y que se puedan comprimir por la separación que hay entre sus partículas. Entonces, las sustancias líquidas, que es un fluido, no tienen forma fija, significa que va a adoptar la forma del recipiente que los va a contener, ¿ya? Distintas formas de botella y esa es la forma del líquido. Pueden fluir, pero no pueden difundir. ¿Cuál es la diferencia? Los gases se difunden por cualquier espacio, cavidad, ellos pueden arrancarse y salir. En cambio, el líquido no lo puede hacer, ¿ya? Solamente se va a desparramar si se nos llega a caer líquido. Las sustancias gaseosas tampoco tienen una forma fija y si yo las quiero poner en un recipiente, van a adoptar la forma del recipiente. Por ejemplo, la forma de un cilindro de gas. O dentro de una casa, el aire que hay dentro de la casa es gas y el aire se va a esparcir por toda la habitación. Se pueden comprimir y se pueden expandir con mayor facilidad. Fluyen al igual que los líquidos, pero pueden difundir a través del espacio que ellos tengan disponible. ¿Qué son los fluidos entonces? Son los líquidos y los gases que tienen la capacidad de desplazarse, de deslizarse por la superficie en el que está, ¿ya? Eso es la movilidad que va a tener un fluido y esta movilidad se da porque existe poca fuerza de atracción entre sus partículas. Y eso es fluir. Entonces, todo lo que sea líquido es fluido, como el aceite, el agua. Y los gases, como por ejemplo el aire que nosotros respiramos, o el gas metano que usamos para cocinar. Fluir entonces es deslizarse con facilidad. Los líquidos y los gases son más o menos similares entre sí porque se diferencian de los sólidos en que ambos van a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, porque si los dejamos sueltos, ellos no tienen forma definida. La fluidez entonces es una propiedad que tienen los líquidos y los gases que se va a caracterizar por este movimiento o desplazamiento de estas partículas porque su fuerza es más débil.
Los líquidos van a mantener su volumen cuando esté en un recipiente hasta alcanzar el nivel que nosotros queramos. Si queremos llenar el vaso, si queremos dejarlo medio lleno, o sea, va a depender de la cantidad que yo tenga. También los líquidos, como las partículas se mueven pero no ejercen tanta presión sobre el recipiente que los contiene, yo los puedo mantener cerrados. Como por ejemplo, en una botella plástica puedo tener líquido cerrado y no va a pasar nada. Salvo que ese líquido le agreguen gas, que ahí sí es diferente. Si yo agito la botella, ustedes se van a dar cuenta que va a empezar, ¿no es cierto?, a hacer presión y cuando yo destapo la botella se va a derramar el líquido, pero es porque estaba mezclado con un gas. En cambio, los gases, al estar en un recipiente, ¿no es cierto?, y tienen bastante movilidad, ellos van a moverse tanto que van a chocar con las paredes del recipiente y van a ejercer mucha presión. Por lo tanto, ellos van a contener esta forma en el recipiente que ellos estén. Pero, por ejemplo, como en esta caja, si la caja tiene una perforación, por muy pequeña que sea, como los gases son más fluidos en relación al líquido, se van a escapar y van a pasar al otro espacio, ¿no es cierto? Y se van a difundir con mayor facilidad, hasta repartirse el gas o andar hacia ambos lados de esta cajita con esta división. La viscosidad. La viscosidad es cuando uno encuentra, por ejemplo, que es más denso o más espeso, por ejemplo, el aceite. Si yo comparo el aceite y el agua, el aceite se ve como más espeso comparado con el agua, pero eso va a cambiar si yo le aplico temperatura. Cuando el aceite yo lo caliento, se pone más líquido, ¿ya? Significa que va a variar su viscosidad con la temperatura. Entonces, la viscosidad va a influir en la fluidez que tenga este líquido, ¿no es cierto?, en un determinado ambiente o a una determinada temperatura. Si yo le aplico temperatura, significa que va a perder viscosidad y se va a transformar en más líquido y se va a fluir con mayor facilidad. Entonces, la temperatura influye en la viscosidad de los líquidos. Compresibilidad. La compresibilidad significa que yo lo puedo comprimir. Los líquidos no los puedo comprimir tanto porque si yo ejerzo un poco de presión sobre un líquido, lo que termino haciendo es desparramar el líquido por los bordes. En cambio, un gas yo lo puedo comprimir. Aquí tenemos el ejemplo de dos envases que tienen la misma cantidad de partículas gaseosas. Si yo lo comprimo y ejerzo fuerza con el émbolo, voy a hacer que las partículas solamente se junten más. Pero si yo dejo de presionar con el émbolo, las mismas partículas se van a distribuir por todo el espacio que tengan disponible. En cambio, los líquidos no soportan mucha presión porque no van a modificar su volumen. En cambio, el gas sí lo puede modificar. Puede disminuir el volumen o puede aumentar su volumen. La densidad. También yo puedo calcular la densidad de los líquidos y la densidad de los gases, ¿ya? La densidad tiene que ver con la masa y el volumen del líquido o del gas. A mayor masa va a ser mayor su densidad cuando esté ocupando el mismo volumen, el mismo espacio. Se mide en kilogramos metros cúbicos o en gramos centímetros cúbicos o gramos litros o gramos mililitros. Los gases se nos escapan porque son menos densos y pueden ascender, ¿no es cierto? Ahora, la temperatura ambiental o la del recipiente, si esta varía, también va a hacer que el gas sea más o menos denso, ¿ya? La presión también puede influir en la densidad de estos gases. Entonces, los gases van a modificar su densidad si se modifica la presión y se modifica la temperatura. En el caso de los líquidos,
su densidad se altera solamente un poco con los cambios de temperatura. Lo otro, que distintos líquidos con distintas densidades no se pueden mezclar. Por ejemplo, yo no puedo mezclar el agua con el aceite, porque el agua es más denso que el aceite, a pesar de que el aceite se ve más viscoso, ¿ya? Entonces, para comprobar, si yo tengo agua y después pongo aceite, el agua va a quedar abajo, el aceite arriba. Y si yo después agrego arena, la arena como es sólida va a atravesar el aceite y el agua y se va a ir al fondo. Entonces, este sólido me queda en el fondo, el agua me queda más arriba y el aceite mucho más arriba, ¿ya? Es por esta razón, chiquillos, que algunas personas pueden flotar. Mientras más salado sea el mar, yo puedo flotar mucho mejor. Por ejemplo, en el mar muerto, en el Mediterráneo, las personas sin saber flotar entran o se sumergen al agua del mar muerto porque tiene mucha concentración salina y las personas van a flotar sin saber flotar. La presión. La presión es una fuerza y también se puede ejercer presión sobre los fluidos. Esta presión, ¿no es cierto?, va a depender de la fuerza que yo aplique y en el área que estoy trabajando. Esto lo estudió un científico de apellido Pascal, por eso que la presión se puede medir en pascales, ¿ya? ¿Y qué significa? Que 1 newton por cada metro cuadrado, ¿no es cierto?, va a ser 1 pascal. Ahora también la presión se puede medir en atmósfera, en centímetros de mercurio, en milímetros de mercurio, en bar o torricelli. Eso va a depender, ¿no es cierto?, del científico que lo estudió, pero, por ejemplo, una atmósfera puede valer 101.325 pascales, como puede valer 760 torricelli. O sea, esa igualdad significa que todos esos valores son iguales al otro. Si yo digo 760 milímetros de mercurio, es lo mismo que yo diga una atmósfera o lo mismo que yo diga 1,01325 bar. ¿Ya? El instrumento con el que yo puedo medir la presión, dependiendo si son gases o líquidos, manómetro. Si es la presión atmosférica, barómetro. Entonces, en relación a los gases, estos difunden con facilidad, son fluidos, no tienen forma definida y la fuerza de atracción entre sus partículas es casi nula. Yo los puedo comprimir porque puedo ejercer presión sobre ellos y el volumen que van a ocupar va a ser la del recipiente que los contiene. Y si yo a este recipiente le ejerzo presión, va a ocupar menos volumen porque las partículas se van a juntar. Si yo dejo de ejercer presión, las partículas de los gases se van a distribuir. Como conclusión de la clase de hoy día, la primera conclusión, que tanto los líquidos como los gases son fluidos. Ambos comparten las propiedades de fluidez, viscosidad y compresibilidad, pero el líquido es mucho menos compresible que el gas. También sobre los fluidos, en este caso líquidos y gases, esa fluidez va a depender de la densidad a la que está, de la presión que se ejerza y la temperatura en la que se encuentra. La próxima clase vamos a continuar con fluidos, pero vamos a ver los estudios que hizo Pascal, vamos a estudiar los principios de Pascal, vamos a hablar de la presión hidrostática y para qué nos sirve y vamos a hablar de la presión atmosférica. Chiquillos, a cuidarse mucho, no exponerse y de la manera en que usted se proteja va a proteger a su familia. Nos estamos comunicando en una próxima clase. ¡Chao!